Muy queridos amigos y amigas, nuestra reflexión dominical sobre el Evangelio que la liturgia nos ofrece en este cuarto domingo del tiempo pascual, que es denominado el Domingo del Buen Pastor. Yo pensaba cuánta necesidad tenemos de muchos y buenos pastores y pastoras. Pensemos un poco, primero la dificultad, ¿no? Con la misma imagen, alegoría o metáfora del pastor, ¿no? Que es tan extraña en nuestra cultura, en nuestro mundo, viene de una cultura agrícola, pastoril, que no es la cultura del mundo en el que vivimos nosotros, ¿no? Quizás nunca hemos visto un pastor. También porque en sí misma esta relación entre pastor y oveja eh, nos habla de algo que podríamos decir, nos sitúa como borregos, ¿no? Como ovejas que siguen a alguien. No es cómodo hoy en nuestra cultura sentirnos borregos o sentirnos parte de un rebaño anónimo, masificado, aunque de hecho muchas veces nos pase que actuamos así, masificados o actuamos como borregos, ¿no? Pensando eh, sin querer quizás lo que nos meten el mundo en que vivimos, ¿no? Por ósmosis nos contagia de criterios, pensamientos que en el fondo son así. También es extraño porque resulta no muy comprensible que alguien muera por una oveja o por unas ovejas, ¿no? Si alguien viene a robarte unas ovejas, vos decís, llévatelas, la vida es más importante que una oveja. Así que desde ese lugar también tiene su dificultad. Y por último, porque Jesús seguramente no se aplicó a sí mismo esta imagen, ¿no? Del pastor. Jesús no se refirió a él, yo soy el buen pastor. Está en el Evangelio de Juan, pero es un evangelio escrito muy tardíamente, que seguramente no responde tanto a lo que Jesús dijo, sino a lo que la comunidad sentía que Jesús era de verdad para ellos, ¿no? Un buen pastor que dio por nosotros su vida. Hoy nos resultaría más fácil y más comprensible hablar de un buen líder, digamos, ¿no? La palabra líder, liderazgo es más afín a lo que nosotros vivimos y a lo que intenta, creo, decir esto de la imagen del pastor, alguien que orienta, que guía, que conduce, que estimula, que no es en el fondo el líder porque se autoimpone, porque alguien le concede alguna potestad, sino porque se gana ese liderazgo con su autoridad moral, con su ejemplo, con la convicción con que habla o hace las cosas, ¿no? Pensemos un momento, ¿no? ¿Conocemos líderes de verdad, auténticos? En la historia ha habido de todo, ¿eh? Yo les puedo ayudar en esta reflexión. Piensen en Mussolini, Hitler, Stalin, Churchill, Kennedy, Gandhi, Luther King, Monseñor Romero, Juan Pablo II, Angela Merkel, yendo más a la actualidad, Pepe Mujica, el Papa Francisco, Bolsonaro, es un líder, nos guste o no, Trump, Putin, Jim Jones, que fue un pastor evangélico que condujo a la muerte por suicidio colectivo 900 personas hace ya 30 años. En esta sociedad, fíjense que pretende tener y no quiere renunciar a la autonomía, porque la autonomía es un tremendo valor humano, ¿no es cierto? Donde parece que los libertarios ganan terreno, esa libertad sin medida, sin tener en cuenta nada más que el propio deseo o capricho incluso, ¿no? Donde parecería que los líderes no son tan necesarios, porque cada cual hace lo que se le canta, digamos. Sin embargo, es la época de los influencers, de los youtubers, donde la gente busca ser coacheada, ¿no? Para recibir orientación, escucha y poder decidir bien. Como ven, como les decía, hay líderes para todos los gustos. Para todos los gustos. Pero esto nos deja como una pregunta abierta, ¿no? ¿Por qué nos enganchamos en el fondo con un líder y no con otro? ¿Qué es lo que hace que yo, en el fondo, me deje convencer o elija, si ustedes quieren, a uno u otro líder? ¿Es el carisma de él solamente? ¿Es algo interno de cada uno de nosotros?
¿Por qué le creemos, yendo a otro campo, a un periodista y no a otro, o este sí y este no, cuando no tenemos ninguna prueba personal fehaciente de que lo que dice es cierto este o el otro? ¿Por qué ese acto de fe? Y seguimos, ¿no?, el pensamiento y pensamos y de acuerdo a lo que dice uno o dice otro. En esta sociedad argentina esto es dramático, porque es lo que está en el fondo de la grieta que vivimos y sufrimos. Bien, en el Antiguo Testamento el pastor en el fondo se identificaba como rey. Recuerden que había como 3 categorías o funciones en la sociedad: sacerdote, profetas y reyes. El rey correspondería al pastor. La imagen del pastor se le aplicaba al rey bueno, que se preocupaba por su pueblo, pero muchas veces no era así. Ya desde la antigüedad, no era así. Los profetas muchas veces denunciaron a los reyes como falsos pastores que conducían al pueblo a la muerte, y se aprovechaban de los más débiles, evidentemente, ¿no? Y que se enriquecían a costa de imponerse y por la fuerza y con impuestos, y llevaban muchas veces por intereses personales a la guerra y a la muerte. Jesús que, como les decía, no se aplicó a sí mismo quizá esa imagen, sí dice el Evangelio en Marcos y en Mateo que sintió compasión de su pueblo porque estaban como ovejas sin pastor. Y fíjense, y a Pedro, al final, en Juan, siempre en el Evangelio de Juan, le dice: si me amas, Pedro, apacienta mis ovejas, ¿no? Apacienta mi rebaño, digamos, ¿no? Le dice a Pedro así, ¿no? Su rebaño, sus ovejas. Bueno, contemplando el Evangelio uno podría preguntarse y sacar también algunas características de lo que sería un buen pastor o un buen líder cristiano, y yo voy a rápidamente señalarles 3. La primera, fundamental, que no busca su propio interés, sino el bien de su pueblo, y que su motivación nace no de una cuestión personal, sino nace de la compasión. Jesús se compadece, nace de la compasión, de la empatía, si quieren, por las necesidades, por el sufrimiento de la gente. Es decir, posterga el buen líder su propio interés en función del buen común. Jesús lo señala y lo dice comparando lo que debe ser el liderazgo en la iglesia con los políticos, digamos, ¿no? De los gobernantes de este mundo. Dice que los gobernantes de este mundo se enseñorean, dominan, tiranizan. En cambio, el que quiera ser líder entre ustedes debe ser el servidor, el sirviente de todos, ¿no? Siempre se sitúa en el último lugar. En segundo lugar, y en relación con ello, el líder cristiano, ¿no?, huye de las apariencias, actúa discretamente, no le gusta ponerse en el primer lugar, el primero en la fila, el primero en el banco. No se hace notar, no se da importancia, no es figuretti, digamos, no es figuretti. Jesús critica muy fuerte esto de las apariencias, ¿no? Buscar aparentar, eso lo critica en principio a los fariseos. Y esto tenemos que estar todos muy atentos, porque yo digo, todos tenemos un figuretti en algún rincón del corazón, y el que esté libre que tire la primera piedra, ¿no? Tal vez escondido, camuflado, en el servicio, sin embargo, en el fondo, revisemos esto, ¿no? Si inconscientemente no se nos cuela la necesidad de figurar, de ser importantes, que nos tengan en cuenta, de qué bueno que soy. Y en tercer lugar, la coherencia. El líder cristiano es coherente, hace lo que dice, o intenta hacer lo que dice, ¿no? Jesús en esto es implacable, dice con los líderes religiosos de su tiempo, que dice, cargan pesadas cargas, perdón la redundancia, en las espaldas de la gente, pero ellos no las mueven con un dedo. Entonces, ven, el líder cristiano da ejemplo, no es perfecto, pero si se equivoca reconoce que se equivocó e intenta ser coherente y hace lo que pide a los demás. Por eso en tal caso es humilde y reconoce que, bueno, hace lo que puede. Yo creo que hoy en nuestra sociedad y en el mundo sigue siendo imprescindible los buenos liderazgos. Gran parte de la crisis global que vivimos y también eclesial que vivimos, en todos los ámbitos, hablo de lo político, en lo deportivo, en lo sindical, en lo empresarial, en lo gremial, se debe a una crisis de
dirigentes, a falta de una buena dirigencia, ¿no? Y va a ser muy difícil que nuestro mundo, nuestra sociedad, nuestra cultura y nuestra iglesia salga adelante sin una buena política, dice Francisco en Fratelli Tutti. Hace falta una mejor política, no habrá mejor política sin mejores políticos. En todos los niveles, en todas las áreas de la vida humana. Y termino diciendo que probablemente estas cuestiones se resuelvan, porque Jesús también lo señala así, si logramos cada uno de nosotros conectarnos con lo mejor de nosotros mismos, ¿no? Porque en el fondo nuestro líder, nuestro maestro es el Señor Jesús. Ustedes tienen un solo líder, todos ustedes son hermanos. El líder es el maestro, es Jesús. Vuelvo al buen pastor, donde habla en el fondo de nosotros. La voz de Jesús, de su espíritu, nos habla en el fondo del corazón. Si yo no estoy conectado conmigo mismo y con Jesús que vive en el fondo de mí mismo, será muy fácil que me deje engañar por las sirenas, ¿ven? O por aquello que me resulta más cómodo, más fácil, y no por lo que puede ser más arduo, pero es más auténtico y conduce a la vida verdadera, a la vida plena. Hermanos y hermanas, que tengan ustedes una muy buena semana.